Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de la CIA, probablemente la agencia de inteligencia más famosa del mundo. Pero detrás de sus operaciones declaradas, esas que vemos en las noticias, se esconde una historia mucho más compleja, llena de intervenciones secretas, experimentos ocultos, manipulación global y misterios que nunca se aclaran oficialmente. Hoy vamos a descender juntos por los 7 niveles del iceberg de la CIA, desde lo que todos sabemos hasta lo que casi nadie se atreve a mencionar. Así que ponte cómodo, porque esta historia tiene muchas más sombras que luz. Comencemos en la superficie, el nivel 1, lo que todos conocemos o hemos oído alguna vez. La CIA, o Agencia Central de Inteligencia, fue fundada en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo oficial era claro: obtener información y proteger los intereses de Estados Unidos en un mundo que cambiaba rápidamente. Durante la Guerra Fría, se convirtió en el principal antagonista del KGB soviético, llevando a cabo misiones de espionaje en toda Europa y Asia. Películas, libros y series nos han contado 1000 veces estas historias de agentes secretos y tensiones internacionales. Más recientemente, desde los atentados de 2001, la CIA ha sido una pieza clave en la llamada guerra contra el terror, centrando sus esfuerzos en recopilar inteligencia sobre grupos extremistas. Hasta aquí, todo parece sacado de un manual de historia, ¿verdad? Nada demasiado extraño. De momento. Pero ahora, empecemos a sumergirnos. Bienvenidos al nivel 2, justo bajo la superficie. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias. Resulta que proteger los intereses a menudo significaba intervenir directamente en otros países. La CIA ha sido acusada, y en muchos casos ha admitido, haber derribado gobiernos democráticamente elegidos para instalar regímenes más alineados con Washington. El golpe de Estado en Irán en 1953, que derrocó al primer ministro Mossadegh, o el de Guatemala en 1954 contra Jacobo Arbenz, son solo 2 ejemplos. Y por supuesto, no podemos olvidar su papel en el golpe de Chile de 1973, que llevó a Pinochet al poder. Además, la agencia no solo operaba en el ámbito político, también se infiltró en los medios de comunicación y hasta en Hollywood. Periodistas, editores y guionistas colaboraron, a veces sin saberlo, para difundir propaganda favorable a los intereses estadounidenses. ¿Y qué decir de su estrategia de financiar grupos armados por todo el mundo, desde Afganistán hasta Nicaragua y varios países de África, bajo la premisa de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo»? El problema es que, a menudo, ese amigo terminaba convirtiéndose en un nuevo enemigo años después. Descendamos un poco más, al nivel 3, los secretos que, aunque oscuros, han sido oficialmente reconocidos, al menos en parte. Aquí nos encontramos con el infame proyecto MK Ultra. Entre los años 50 y 70, la CIA llevó a cabo experimentos con seres humanos, a menudo sin su consentimiento, utilizando drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial y tortura psicológica. ¿El objetivo? El control mental. Querían saber si podían programar a una persona para que hiciera cualquier cosa. Aunque muchos documentos fueron destruidos, las investigaciones del Congreso en los años 70 sacaron a la luz esta terrible realidad. Pero no se detiene ahí. La CIA también creó las llamadas escuelas de tortura, donde desarrollaron manuales de interrogatorio extremadamente violentos que luego enseñaron a militares y policías de regímenes aliados en América Latina y otras partes del mundo. Y durante la Guerra de Vietnam implementaron el programa Phoenix, una operación de contrainsurgencia que resultó en la eliminación sistemática y selectiva de decenas de miles de civiles vietnamitas sospechosos de simpatizar con el Viet Cong. Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Ahora entramos en aguas más profundas y frías. El nivel 4, lo que no está confirmado, pero sobre lo que existen fuertes evidencias y testimonios. Antes del MK Ultra, existieron otros programas como el Proyecto Artichoke
y Bluebird. Se dice que estos eran intentos aún más primitivos y brutales de crear agentes zombies, personas que pudieran cometer actos sin recordarlos después, mediante el uso de drogas y técnicas de amnesia inducida. También en este nivel encontramos la Red Gladio. Durante la Guerra Fría, la CIA, en colaboración con la OTAN, estableció células secretas paramilitares en varios países de Europa Occidental. La idea era que, en caso de una invasión soviética, estos grupos actuarían como una fuerza de resistencia. Sin embargo, estas células han sido acusadas de cometer actos de terrorismo de bandera falsa, es decir, atentados que se atribuían a grupos de izquierda para generar miedo en la población y justificar políticas más autoritarias. Y mucho antes de que Edward Snowden revelara los programas de la NSA, ya existían sospechas fundadas de que la CIA operaba programas de vigilancia masiva para monitorear comunicaciones a nivel global, espiando no solo a enemigos, sino también a aliados y a sus propios ciudadanos. Prepárate, porque nos adentramos en el nivel 5, la sombra total. Aquí, las pruebas son escasas y los rumores abundan. Hablamos de operaciones de manipulación social a gran escala, diseñadas para influir en elecciones extranjeras de manera sutil, sin necesidad de un golpe de Estado abierto. Esto se lograría a través de campañas de desinformación, financiación encubierta de partidos políticos y la creación de malestar social artificial. En este nivel, la CIA se convierte en una maestra del engaño, cultivando y difundiendo activamente teorías falsas para distraer la atención pública o para encubrir sus propias operaciones reales. ¿Alguna vez has pensado que una teoría de la conspiración suena demasiado perfecta? Quizás fue diseñada para hacerlo, y para llevar a cabo algunas de sus misiones más delicadas, como asesinatos de figuras políticas o el control de operaciones en el extranjero, se rumora que la CIA no dudó en colaborar con la mafia. Se habla de alianzas para controlar los casinos de Cuba antes de la revolución de Castro e incluso para intentar asesinarlo. En este nivel, las líneas entre el bien y el mal se desdibujan por completo. Hemos llegado a la zona roja del iceberg, el nivel 6. Aquí es donde casi nadie quiere mirar, donde las acusaciones son tan graves que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Se rumora que el proyecto MKUltra nunca terminó realmente, sino que evolucionó. Las teorías hablan de un control mental avanzado, utilizando tecnologías mucho más sofisticadas. Neuromodulación, microchips implantables, e incluso el uso de ondas electromagnéticas para influir en el comportamiento humano a distancia. Para financiar estas y otras operaciones, se cree que la agencia maneja fondos negros, dinero que no proviene de presupuestos oficiales y que, por lo tanto, no está sujeto a ninguna supervisión del gobierno, ni del Congreso, ni siquiera del presidente. Son operaciones que funcionan de manera autónoma, fuera de la ley. Y por supuesto, en un mundo tan secreto, los testigos son un problema. En este nivel se habla de la eliminación sistemática de informantes, periodistas, científicos y exagentes que sabían demasiado o que intentaron denunciar las irregularidades. Muertes que oficialmente se registran como accidentes, suicidios o causas naturales, pero que dejan un rastro de sospechas imposibles de ignorar. Finalmente, hemos llegado al fondo, al nivel 7, lo inconfesable, lo que ni siquiera se nombra en los círculos oficiales. Aquí entramos en el terreno de las teorías más profundas y perturbadoras. Algunos sostienen que la CIA ya no es solo una agencia de inteligencia de un país, sino que actúa como el brazo ejecutor de un poder global en la sombra, una élite que opera por encima de presidentes y gobiernos. Se especula sobre proyectos secretos que van más allá de lo terrenal. Colaboraciones secretas en programas relacionados con fenómenos aéreos no identificados, o UAPes, el estudio de tecnología de origen no terrestre y la investigación encubierta de exobiología. ¿Es posible que la agencia esté al tanto de realidades que cambiarían por completo nuestra comprensión del universo y nos lo oculte? En este nivel final,
La CIA es vista como una de las arquitectas del futuro, manipulando la opinión pública global, la estructura económica mundial y fomentando conflictos para mantener un orden mundial específico, un orden que nosotros, la gente común, no hemos elegido. La CIA siempre ha mantenido que su misión es proteger la libertad en el mundo. Pero a medida que descendemos por este iceberg, se vuelve cada vez más difícil distinguir la protección del control. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la CIA es una defensa necesaria contra el caos o es en realidad la gran arquitecta de ese mismo caos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para no perderte el próximo iceberg que exploremos juntos. Hasta la próxima.